Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Hoy vamos a platicar sobre el tema cómo atender y prevenir la violencia contra las mujeres en sus municipios. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Esta presentación tiene el objetivo de que todas podamos conocer qué significa la violencia contra las mujeres, que sepamos identificar cuáles son los tipos y modalidades de esta violencia para garantizar que las instancias municipales que brinden los servicios esenciales de atención y prevención, pues permitan a las mujeres acceder a su derecho a una vida libre de violencia. Siguiente, por favor. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Bueno, podemos entender a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive pueden ser las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Eso de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. En cuanto a la Convención Interamericana para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, firmada en el año 1994, esta clase de violencia, la violencia contra la mujer, constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, el goce y el ejercicio de tales derechos y libertades. ¿Esto qué quiere decir? Que la violencia contra las mujeres es infringirles a ellas algún daño físico, sexual o psicológico por el simple hecho de ser mujeres. Y que esta violencia se puede dar tanto en la casa como en el espacio público. Puede ser en las instituciones, puede ser en las instancias educativas, puede ser en el transporte público o tal cual en la colonia o en el parque que está cercano a la casa. La violencia contra las mujeres se da simple y sencillamente por el hecho de ser mujeres. ¿Y por qué es importante hacer una diferenciación o una distinción entre violencia y violencia de género o violencia contra la mujer? Esto es importante porque es necesario que se visibilice que la violencia contra las mujeres tiene un origen cultural, es decir, que esta violencia está basada en los estereotipos de género, que no son más que imposiciones de cómo mujeres y hombres debemos actuar o sentirnos basándonos en nuestro sexo. De esto voy a hablar un poquito más adelante, pero sí quisiera que tuviéramos todas presentes, y hablo en femenino porque me refiero a todas las personas, eh, que pues los estereotipos de género nos lastiman a toda la sociedad y son aquellos que pues impactan en que se hagan o se generen estas conductas violentas contra las mujeres. Entonces, bueno, si nos vamos a la siguiente, por favor. Podemos reconocer, de acuerdo con nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Puebla, que existen al menos 6 tipos de violencia. Una de ellas es la violencia psicológica, que es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de la víctima. Esto puede ser amenazas, puede ser abandono, puede ser que haya un descuido reiterado hacia la mujer por parte de su pareja o por parte de su padre, a lo mejor. Eh, Pueden ser insultos, gritos, humillaciones, el, el tema de limitarles su autodeterminación, el tema de los celos, de la devaluación que se hace de la mujer como si fuéramos seres inferiores a los hombres. Puede ser también acciones de indiferencia, cuando la pareja a lo mejor eh, le aplica la ley del hielo a su esposa o a su novia, pues también es un tipo de violencia psicológica. La infidelidad también se puede traducir en violencia psicológica cuando hay una comparación destructiva entre esa mujer y otras, ¿no? A lo mejor eh,
cuando un hombre le dice a su esposa que su mamá cocina mejor o que ya viste la vecina, ella sí cuida de su cuerpo y tú no, eso también tiene una afectación psicológica en las mujeres. El rechazo también es un tipo de violencia psicológica y cualquier otro tipo de violencia que haga que la víctima pues sufra de diversos trastornos como la depresión, el aislamiento, que haya una desvalorización, que se anule su autoestima y que incluso este tipo de violencia psicológica, que a lo mejor muchas veces podría parecernos que es algo, pues a lo mejor mínimo o que no puede llevar a la muerte, pues la realidad es que la violencia psicológica sí que nos puede llevar a la muerte porque podría originar un suicidio en la mujer que está viviendo esa situación. Tenemos otro tipo de violencia que es la física, que creo que es la que más podemos reconocer, más fácilmente podemos identificar todas las personas. Esta violencia se define como todo acto que causa daño no accidental por medio del empleo de la fuerza física, ya sea por fuerza física, por usar un arma, un objeto o alguna sustancia que pueda provocar o no lesiones internas, externas o ambas. Seguramente han escuchado de algunos hombres que dicen, si no eres mía, no eres de nadie, y entonces lo que hacen es bañar en ácido a sus antiguas parejas. Esto es un tipo de violencia física. Un golpe, un empujón, un coscorrón, eso es violencia física. Y a lo mejor podemos pensar, igual que con la violencia psicológica, que si solamente es un empujón o un chupetón, dejar una marca en el cuerpo de la mujer para que se identifique que está en una relación, eh, pues también nos puede llevar a una situación ya de una violencia que termine en un feminicidio. Ahora veamos la violencia económica, que es toda acción o omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima. Es decir, esta violencia se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como cuando a las mujeres nos pagan menos que a los hombres por hacer las mismas actividades en nuestro hogar. Hay un video muy interesante en el que muestran a grupos de niñas y niños a quienes se les pone a recolectar en un recipiente pelotas. Y entonces las niñas y los niños, por pareja de niña y niño, empiezan a recoger estas pelotas, llenan el recipiente y termina ahí la actividad. Y entonces la persona que está haciendo este experimento social les dice, aquí tienen, cierren los ojos, aquí tienen su recompensa. Y entonces a los niños les dan un vaso repleto de dulces y a las niñas les dan un vaso con una tercera parte, con 2/3 partes del vaso lleno de dulces. Entonces, ahí, pues, tanto las niñas como los niños empiezan a cuestionar el por qué hay una diferencia entre la gratificación o el premio que están recibiendo las niñas y los niños por haber hecho la misma actividad y la respuesta que les dan es, pues porque ellas son niñas, reciben menos. Para las niñas y los niños eso suena muy ilógico, ¿no? No tiene ningún sentido que si hacemos las mismas actividades, pues recibamos un pago diferente. Pero esa es una realidad que viven muchísimas mujeres. Entonces, ese es un tipo de violencia económica. Otro tipo de violencia económica es que si el hombre es el proveedor del hogar, proveedor económico del hogar, le condicione también a su esposa el gasto, que le diga, si no tenemos relaciones sexuales, no te voy a dar para la colegiatura de los niños o no te voy a dar para ir a comprar
el supermercado o cuestiones de este tipo. Otro tipo de violencia es la patrimonial. Y esto es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Esta se manifiesta en la sustracción, retención, destrucción, transformación o distracción de objetos, bienes, valores, derechos u obligaciones o cualquier otro tipo de documentos comunes o propios de la víctima que están destinados a satisfacer sus necesidades. La violencia patrimonial, entonces, puede ser un ejemplo cuando una pareja está discutiendo y agarra el móvil de ella porque le llegó un mensaje de algún amigo y a él no le parece y entonces lo avienta contra la pared y este se rompe. Eso es violencia patrimonial. Parecería algo, parecería nada más como un ataque de ira y a lo mejor no considerarse algo tan violento, pero sí que es violencia romper algo que sea de la propiedad de la mujer, puede ser un teléfono, puede ser algo que a lo mejor no tenga un valor económico, pero sí sentimental, ¿no? A lo mejor que rompan una fotografía, la única foto que tenían que tenía ella de su mamá o de la abuela que la crió, puede ser también que no tengan el derecho a recibir en herencia algún bien inmueble. Y pues bueno, hay muchos otros ejemplos en los que podríamos ver este tipo de violencia patrimonial. La violencia sexual. La violencia sexual no tiene que ver solamente con violación, sino que es cualquier acto que dañe o lesione el cuerpo y o la sexualidad de la víctima. Por tanto, atenta contra su integridad física, su libertad y o su dignidad. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como un objeto. Entonces, la violencia sexual es, también tiene que ver con los estereotipos que tanto nos dañan a todas y a todos como sociedad, y es cómo vamos cosificando a las mujeres, cómo vamos viendo que las mujeres son objetos que se pueden utilizar o desechar sin ningún remordimiento, porque así hemos sido criadas y criados desde hace muchos tiempos, ¿no? Estamos viviendo en un sistema patriarcal y entonces este sistema patriarcal hace que nos cosifiquen a las mujeres. Otro tipo de violencia es la obstétrica y esta tiene que ver con la que realiza el personal médico y de salud que daña, lastima, denigra o causa la muerte de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, perdón, así como la negligencia en su atención médica que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicación y en omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, como practicar el parto por vía de cesárea, aunque no sea necesario, ¿no? La violencia obstétrica se puede ver también en cuando vamos a lo mejor a alguna consulta con el ginecólogo y nos toca o nos mira de una manera inapropiada, cuando puede ser cuando vamos a que nos atiendan a alguna institución de salud y que nos digan, aguanta, 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 te estás quejando mucho, así es un parto, tú tienes que resistir porque no hay camas, entonces aguanta ahí hasta que haya alguien que te reciba. Este es un tipo también de violencia. O también puede ser tipo de violencia cuando llegas por lesiones al hospital y en lugar de que te den la atención que te mereces, te empiezan a cuestionar el por qué llegas con esa clase de lesiones o simple y sencillamente se omite que llegas con lesiones que evidentemente fueron originadas por una persona agresora
y pues nos hacemos de la vista gorda, aquí no pasó nada. Eso también es un tipo de violencia obstétrica. La ley nos dice entonces que estos son los 6 tipos de violencia que podemos identificar, pero que no son los únicos. Es decir, que la violencia, los tipos de violencia son todas aquellas formas que nos lesionan o que sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres. Todo eso tiene que ver con tipos de violencia. Y hay una diferenciación entre tipos de violencia y lo que viene en la siguiente lámina, que son las modalidades de violencia. Si le podemos pasar, por favor. Las modalidades de violencia son los lugares donde se comete estos tipos de violencia, ¿no? Tenemos la violencia familiar, que está dirigida a dominar, a someter, a controlar o a agredir, ya sea de forma física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, obstétrica o de cualquier otra naturaleza análoga a las mujeres, ya sea dentro o fuera del domicilio familiar. Cuando el agresor ha tenido una relación de parentesco con la mujer que está siendo violentada. Puede ser que sea su hija, su hermana, su sobrina, o puede ser que haya sido su pareja o sea su pareja sentimental en ese momento. Entonces, este tipo de violencia creo que es de las que más podemos identificar. De hecho, una tercera parte de los feminicidios vienen de la violencia familiar. Y por eso es tan importante que dentro de los municipios trabajemos, dentro de los municipios y de las dependencias estatales, trabajemos en acciones de prevención de violencia para erradicar este tipo de violencia primero que se da dentro del hogar. Cómo vamos a cambiar los roles, cómo vamos a cambiar pues toda esta concepción que se tiene acerca de lo que tenemos o no tenemos que hacer al ser mujeres u hombres. Tenemos la violencia laboral y esta violencia laboral es aquella que se da pues en el ambiente de trabajo, ¿no? Está la laboral o docente, que es en el ejercicio abusivo de cualquier facultad que sitúe a la mujer en un plano de subordinación, o bien, como les comentaba en el caso del tipo de violencia obstétrica, que sea una cuestión de omisión en el cumplimiento de obligaciones que se tienen o que menoscaben los derechos laborales de las mujeres, así como su desarrollo profesional, académico o análogo. Un tipo de violencia laboral muy común es que cuando hacen entrevistas de trabajo no se contrate a la mujer porque está embarazada. O bien que cuando alguien en recursos humanos va a contratar a una mujer, le preguntan si tiene o no tiene hijos y de qué edad tiene a estos hijos. Eso claramente no se le pregunta a un hombre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los estereotipos. Los hombres son los proveedores del hogar y las mujeres somos quienes nos tendríamos que encargar de los cuidados de casa, y es por eso que se da esta modalidad de violencia laboral. La violencia docente tiene que ver también con esta violencia que se ejerce dentro de las instituciones educativas. Puede ser la violencia que se da en esta relación de subordinación entre profesores y alumnos, en los que puede haber un abuso de poder y por eso se atreven las personas a violentar a las y los alumnos. Y ya de ahí tenemos la modalidad de hostigamiento y acoso sexual. ¿Por qué hay una diferenciación entre, entre acoso y hostigamiento? Creo que muchas veces se utiliza de manera indistinta estos términos cuando realmente no tiene por qué ser así. El hostigamiento sexual se define
como el ejercicio abusivo del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral o escolar, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionados con la sexualidad y que tienen claramente una connotación nativa. El hostigamiento sexual siempre se va a dar desde una relación de subordinación. Es decir, que se da del jefe hacia la persona subordinada, del director de la escuela hacia la profesora. Tiene que haber esta relación jerárquica y esta relación de subordinación para que podamos hablar de hostigamiento sexual. ¿Y el acoso qué es? El acoso también tiene que ver con tener un ejercicio abusivo de poder que lleve a un estado indeseable de sometimiento o indefensión. Tiene que ver también con un tema de a lo mejor que entre compañeros de trabajo se, se digan, se digan palabras que a lo mejor tengan connotaciones pues lascivas. Entonces esa es la diferencia prácticamente entre hostigamiento y acoso sexual. También tenemos la violencia en la comunidad. Y pues esa es la violencia que se da en el ámbito público, es la violencia que se puede vivir en el transporte público, en los parques, en las propias colonias, cuando las mujeres salimos a la calle y tenemos a lo mejor que vivir el hecho de que alguien nos diga un piropo o que nos toquen sin nuestro consentimiento. Esa es una modalidad de violencia, la que se da en la comunidad. Y esto está totalmente relacionado con cómo las mujeres somos vistas como objetos por los hombres. Tenemos la violencia institucional, que es pues aquella que se da dentro de las instituciones, tal cual, que son los actos que hacemos o que podríamos hacer las y los servidores públicos del Estado y de los municipios que tengan que ver con discriminar a las mujeres, con impedir el reconocimiento, el goce o el ejercicio pleno de sus derechos, o que accedan a políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Esta es la violencia institucional, es cuando una mujer llega a una institución de salud o al Ministerio Público porque fue víctima de abuso sexual y entonces se le empieza a cuestionar y a decir que pues dónde estaba, qué hora era, cómo iba vestida, que eso no tiene nada que ver con el hecho de que pues haya sido víctima de violencia esta mujer. También violencia institucional es cuando una mujer llega a presentar una denuncia o quiere presentar una denuncia contra su agresor, a lo mejor contra su esposo, porque le dijo un insulto o porque la golpeó o le hizo alguna broma hiriente y llega a intentar denunciar y entonces le dicen, a ver, señora, siéntese, ¿no? Y cálmese y cumpla con lo que le diga su marido, porque parece que las mujeres debemos estar sometidas o somos propiedad de nuestros esposos si es que estamos casadas o casados, ¿no? Entonces, ese es un tipo de violencia institucional. Y por último está la expresión más grande de la violencia, que es la violencia feminicida. Y la violencia feminicida es acabar con la vida de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Y aquí, cuando hablamos de feminicidios, me he topado con mucha gente que dice, ¿por qué distinguir entre un homicidio y un feminicidio? Hay muchos más asesinatos de hombres que de mujeres, muchísimos más.
Y la respuesta es porque la violencia feminicida, estos feminicidios se dan por el simple hecho de que una mujer es mujer. Solo por eso. Y quienes perpetúan o quienes ejecutan este feminicidio son hombres. Y en el caso de los homicidios, ¿quiénes son los que asesinan a hombres? En su mayoría son otros hombres. Entonces, por eso es bien importante que reconozcamos la diferencia entre un feminicidio y entre un homicidio, porque pues sí tiene que ver con este sistema patriarcal en el que vivimos y que, y con que estos estereotipos de género pues tienen un origen cultural, un origen social. La violencia contra la mujer está dentro de nuestras, dentro de nuestro ADN, ¿no? Y por eso es que tenemos que trabajar tanto en ir eliminando esto que hemos aprendido desde que somos niñas y niños, y creo que tenemos que pasar por ese proceso de aprender, desaprender y reaprender. Creo que eso es sumamente importante y que lo tengamos muy claro como servidoras y servidores públicos. ¿Cuáles son los tipos y modalidades de violencia? Ustedes ya saben que tenemos esta ley de acceso para mujeres en situación de violencia, la tenemos con una actualización el 6 de diciembre del año pasado, en la que incluye estos tipos y modalidades. Y creo que ya ahí podrían revisar porque vienen ejemplos de cómo se puede prevenir y atender la violencia contra las mujeres desde los municipios. Entonces, si seguimos con la siguiente lámina, por favor. Lo que ya les venía platicando, ¿no? Los estereotipos y roles de género. Los estereotipos son aquellas creencias sobre las cuales nos basamos en decir qué es lo que nos caracterizan a los hombres y a las mujeres. El clásico que los hombres no deben llorar o que los hombres no pueden expresar ningún tipo de emoción o encargarse del cuidado de sus hijas e hijos, o que las mujeres son muy sentimentales. Y los roles de género van bajo esta sombrilla de los estereotipos y son los papeles o las actividades que debemos desempeñar los hombres y mujeres por el simple hecho de haber nacido con ese sexo, ¿no? Ahí puede ser el tema de que las mujeres, como somos amorosas, tendemos más a cuidar de los demás y es por ello que nos tenemos que encargar de las labores domésticas. Y los hombres, pues pueden desempeñarse en profesiones que a lo mejor requieran fuerza o de inteligencia en matemáticas o alguna cosa así, ¿no? O sea, los hombres sí pueden ser ingenieros, los hombres no tienen por qué lavar los platos, los hombres no pueden ser enfermeros, también reciben muchas críticas por eso. Entonces, como les decía, el tema de los estereotipos y roles de género es muy importante que lo tengamos presente en todas las dependencias y en todas las instancias municipales, porque ese es como donde nace la violencia que se ejerce contra las mujeres. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Hay diferentes ciclos dentro de la violencia eh, de género, ¿no? Tenemos estos que es la elaboración de la atención, que es una primera fase, que es cuando hay actitudes hostiles hacia la mujer que van produciendo conflictos dentro de la pareja. Es cuando se da una hostilidad del hombre contra la mujer sin un motivo comprensible y aparente para ella. Puede demostrarse su violencia de forma verbal, a veces con agresiones físicas o con cambios repentinos de ánimo que la mujer no acierta a comprender y que suele justificar, ya que no es consciente del proceso de violencia en el que se encuentra involucrada. Es decir, puede ser que hoy por la mañana mi pareja me dijo que quería unos huevos con jamón
Y entonces yo le dije, híjole, ¿sabes qué? Ayer no pude pasar a comprar jamón, ¿te parece que te los hago a la mexicana? Y entonces él se ofusca y dice, ay, ¿por qué no cumples con, o sea, lo único que tienes que hacer es tener todo listo en la cocina para, pues, porque yo me mato o me parto el lomo trabajando? Y entonces, pues ese es un ejemplo de cómo se va elaborando la tensión. Y entonces ella luego puede tener todo listo en la cocina para hacerle un desayuno y él decirle, ¿por qué me estás preparando cosas si yo ni quiero desayunar o no tengo hambre? O puede ser el tema de, eh, a lo mejor le deja de hablar el esposo a la esposa sin razón aparente. Esta es la primera fase del ciclo de violencia. Y es ciclo porque se repite una y otra vez. La segunda fase es la de la explosión de la violencia y la agresión. Es decir, ahí es cuando ya se da tal cual la agresión física, psicológica o sexual. Esta fase es muy corta y aquí es cuando se da la mayor posibilidad o probabilidad de que las mujeres sufran lesiones graves o que de alto riesgo para su vida. Y suele ser en esta fase cuando las mujeres denuncian o se acercan a instituciones a pedir ayuda. Es muy difícil para una mujer acercarse a una institución, ya no se diga a una institución como las nuestras, ¿no? Sino al menos acercarse a una amiga o a su mamá o a alguien para decirles que están viviendo violencia, porque eh, pues se generan algunos síndromes de los que ya les hablaré en un momentito, y entonces por eso es que justo cuando ya se da esta agresión física, eh, en la que a lo mejor pueden aventarlas de las escaleras, pueden golpearlas, pueden mutilarlas, ya las mujeres pues se atreven a hablarlo porque saben que corre peligro su vida. Y después de esta etapa, de esta segunda fase, que es la explosión, tenemos la fase de calma o reconciliación, que se le conoce más como la fase de luna de miel. Y en esta etapa es cuando el agresor llega y habla con la mujer que fue víctima de violencia por su parte, en la cual se arrepiente y le pide perdón, ¿no? Eh, de verdad, yo no lo quería hacer, es que tú me provocaste, tenía mucho estrés en el trabajo y por eso lo hice. Mira, tenemos hijos, yo te amo, si te celo es porque te amo, y ahí entran también en juego los mitos del amor romántico, que si el amor no es amor si no duele, que el amor lo soporta todo, que los celos son una demostración de amor. Entonces, en esta fase de reconciliación o de luna de miel, pues las mujeres tienden a pensar que, pues que la situación va a cambiar, porque el hombre, su agresor, les está prometiendo que va a cambiar, que no va, que nunca más la va a volver a tocar. Y pues le crees porque es tu pareja y se supone que se aman y que tienen una relación sana e igualitaria, que es lo que todas y todos merecemos tener. Pero, eh, pues al final, si no se busca ayuda por parte de ella y por parte de él, el ciclo de violencia se repite y empezamos otra vez. Ya nos reconciliamos, te llevo flores, eres el amor de mi vida, y luego, por cualquier razón, te dejo de hablar. Ese es el ciclo de la violencia de género. Nos vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué significa una vida libre de violencia? Porque eh, las mujeres, todas las mujeres, sin importar nuestra edad, sin importar nuestra condición económica, sin importar nuestra condición de salud, sin importar nuestra preferencia sexual, todas, todas y cada una de nosotras tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Es decir, que seamos libres de toda forma de discriminación y que tengamos el derecho de ser valoradas y educadas de manera libre,
de patrones estereotipados de comportamiento y de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Eso es una vida libre de violencia, que no nos discriminen y que nos alejen, que nos alejen de los estereotipos que nos lastiman, como ya les he venido diciendo a lo largo de esta plática, que nos lastiman a todas y a todos como sociedad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que pueden hacer las instancias municipales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres? Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente. Primero, creo que ya estamos dando un excelente paso en este momento al estarnos capacitándonos. Es muy importante que las y los servidores públicos, no importa en qué institución trabajemos, no importa si estamos en seguridad pública, en salud, en bienestar, si somos la o el secretario particular de la o el presidente municipal, no importa en dónde estemos, que estemos siempre formadas para saber identificar y reconocer la violencia que viven las mujeres. Eso es muy importante, que nos mantengamos actualizadas y actualizados sobre el tema de violencia para poder así idear soluciones a esta violencia que se ejerce contra las mujeres. Otra acción que se puede hacer es que se suscriban convenios de coordinación, colaboración y concertación en la materia. Por ejemplo, la semana pasada se presentó y se hizo la primera sesión del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es muy importante que municipios y dependencias estatales y dependencias federales nos coordinemos y trabajemos en conjunto para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es muy necesario también que no actuemos como entes aislados, ¿no? Que a lo mejor digas, bueno, pues es que en mi municipio ya hay una instancia municipal de mujeres y entonces a mí como economía, pues no me toca abordar el tema de violencia. Pues yo creo que sí, que todas las dependencias nos toca ver cómo podemos abonar para prevenir la violencia que viven las mujeres. Otra acción es crear programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres. Es importante que nosotras estemos informadas, pero también creo que la base de la prevención de la violencia contra las mujeres es la información. Una mujer o una persona informada que conoce sus derechos puede exigirlos. Si no los conoce, no sabe si están atentando contra sus derechos. También es necesario crear programas de servicios integrales especializados para los agresores. La violencia contra las mujeres no es un tema de mujeres, es un tema que nos atañe a todas y a todos. Entonces, tenemos que ir viendo cómo vamos involucrando a los agresores en estas estrategias o programas de atención y prevención. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene un programa dedicado a la reeducación de los agresores. Y nosotras dentro de la Secretaría de Igualdad Sustantiva estamos trabajando en actividades formativas para que los hombres pues generen masculinidades positivas o este término que tanto se ocupa de nuevas masculinidades que tiene que ver con el reconocimiento de los privilegios que viven los hombres por el simple hecho de ser hombres. También podemos impulsar programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre ambos géneros. Podemos apoyar la creación de instituciones públicas o privadas que se encarguen de atender a las víctimas de violencia de género. Y aquí me gustaría hacer hincapié en que ustedes como municipios cuentan con todo el apoyo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva para cualquier duda que tengan en materia de atención especializada a mujeres en situación de violencia.
nosotras tenemos una dirección de de atención de mujeres víctimas de violencia y ahí de verdad estamos manejando un nuevo modelo de atención en el cual se trata de evitar la revictimización de las mujeres a través de una intervención de duplas especializadas, es decir, que al mismo tiempo la vea una abogada y una psicóloga y platique con ellas para empezar a armar a lo mejor la ruta jurídica o cómo va a ser el abordaje terapéutico para la mujer. También es muy importante la instalación y el mantener albergues, casas de medio camino y que contemos con refugios para las mujeres en situación de violencia. Aquí la diferencia entre albergues, casas de medio camino y refugios es que los refugios son de alta seguridad y para mujeres que están viviendo o que su tamizaje de riesgo sale en un riesgo alto e inminente y que tienen un determinado tiempo en el que pueden estar ahí. Y los albergues son aquellos que no son de máxima seguridad y a los que puede quedarse una mujer una noche, desde una noche, sin ningún problema. Y por último, eh, lo importante que tiene que ver con prevención y atención es que la gente conozca a dónde pueden acudir. Conozcan nuestros números de teléfono, conozcan que hay un 911 TEL Mujer en donde se les da esta atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado y gratuito las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, pues creo que hasta aquí llegaría mi participación. Si gustan, no sé si tenía una lámina más. Bueno, seguimos, esto ya estaba en la lámina anterior. Perfecto. La siguiente. Ah, bueno, y para erradicar el hostigamiento y el acoso, no me quiero pasar de tiempo, entonces me gustaría que ustedes revisen la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Puebla. La pueden encontrar en línea y ahí viene cada una de las acciones que pueden hacer como municipios para atender y prevenir la violencia en sus diferentes tipos y modalidades. Y con eso ya cierro mi participación.